bienvenidos a Arepa como Fongo. Aquí uno de sus anfitriones, Giovanni Rodríguez. Aquí tengo a mi compañero Diego Hernández. En otro episodio interesante, donde vamos a estar dialogando acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo una historia bastante interesante que yo desconocía. La verdad es que Diego es el que ha estado leyendo y le ha estado ministrando esa palabra. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Pero primero cuéntame, ¿cómo ha ido tu semana? ¿Cómo estuvo tu semana? Súper bien. Estoy muy feliz porque, no sé si también estoy usando la camiseta de la Vinotinto. La Vinotinto nunca había estado tan cerca de ir a un mundial. Y bueno, en la fecha de grabación de este episodio estamos en mayo 2025. Los próximos 2 juegos son vitales para que el Vinotinto clasifique al mundial. Así que me van a ver más seguido con la camiseta de la Vinotinto. Y no soy mucho de fútbol, me gusta más el béisbol, ya. No, Giovanni sabe. Y aprovechando la coyuntura, ya el próximo año regresa el Clásico Mundial de Béisbol, así que también estaremos usando los colores. Yo, en mi caso particular, yo siempre ando con gorras alusivas a Puerto Rico o a los equipos que apoyo, así que a mí me van a ver siempre usando algún tipo de gorra o producto alusivo a los equipos que valoro. Pero me alegro mucho, les deseo mucha suerte. En mi caso todavía Puerto Rico no está a ese nivel, pero estamos mejorando. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando empiece el Clásico Mundial de Béisbol y Venezuela y Puerto Rico jueguen? Bueno, tenemos que hacer algo así como un episodio de solamente de impresiones o tensiones viendo el juego, algo así. Bueno, podríamos hacerlo, pero que no se nos olvide nunca que somos hijos de Dios, y eso sí nos pone. Exactamente, que es el propósito de no lo puedo odiar, no puedo odiarlo, es parte de mi cuerpo, no somos parte del cuerpo de la iglesia. Pero por 9 nos podemos tirar un ratito. Bueno, también. En el episodio 3 me hablaste de Clemente y no te dije nada. Te podía sacar a Luis Aparicio, te podía sacar a David Concepción, te podía sacar a Waldo Guillén. Bueno, pues vamos a dejar eso para otro episodio. Vamos a hablar acerca de la historia de Balaam y Balac. Así que cuéntame primero cómo llegas a esta lectura y luego cuéntame el trasfondo de la historia de lo que vamos a hablar hoy. La lectura de hoy es números 23 y 24, sí. Así que esos dos capítulos. Pero antes cuéntame cómo llegas a la lectura, qué tipo de estudio bíblico estabas haciendo o qué te llevó ahí. Y 2, ¿qué está pasando antes de lo que vamos a ver en números 23 y 24? No, fíjate, muy interesante. Creo que en episodios anteriores hablé que sí estoy leyendo los primeros capítulos de la Biblia porque nunca me había tomado el tiempo, luego de haber leído los Evangelios y de haber leído más el Nuevo Testamento, y quiero conocer un poco más la historia del pueblo de Israel, desde el Génesis, todo cuando ellos salieron de Egipto, todo eso, y he ido por orden cronológico. Conseguí un plan que es cronológico y he estado leyendo números y me llama mucho la atención porque podemos ver cuál era la realidad del pueblo, como lo dije hace 2 o 3 episodios, no recuerdo, cuando hablamos de que Moisés golpeó la roca. El pueblo estaba por un proceso de peregrinación, digamos, estaba migrando, tenía muchos años en el desierto, pasando hambre, sed, muchas necesidades, y bueno, eso fue lo que me llevó hasta la lectura, porque estoy haciendo este plan de estudio, pero más que eso ha sido apasionante ver la realidad desde el punto de vista de cómo el pueblo de Israel nació y llegó hasta lo que el Señor les había prometido, que era su tierra. ¿Okay? En este capítulo en particular, el número, de hecho no empieza en el 23, empieza en el 22, habla de que el pueblo de Israel venía en esa peregrinación y llegó a un pueblo que se llama Moab. Ahí había un rey que se llama Balac, y el rey Balac, al ver lo que el pueblo de Israel había hecho en su transitar por el desierto y había escuchado todo lo que habían hecho con los amorreos, es decir, en otro pueblo antes de llegar a Moab, ellos sintieron miedo. Y el miedo que sintieron es, ok, los israelitas van a acabar con nosotros.
acuérdense que estamos hablando de un tiempo donde ahí ellos peregrinaban o se movían en el desierto, pero también ellos buscaban dominar los territorios donde llegaban. Entonces viene Balac como rey y le dice a su ejército, a su grupo de trabajo en Moab, que busquen a un profeta porque quiere que maldigan al pueblo de Israel. Oh, wow. O sea, quiere que el Señor los maldiga como para que ellos no puedan tomar el control sobre ese territorio. Entonces ellos van y buscan a un profeta y este profeta se llama Balaam. Entonces Balaam llega hasta el rey, se lo voy a resumir, llega hasta donde está el rey Balac y viene y le dice, ok, bueno, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Entonces le dice Balac, yo quiero que maldigas al pueblo de Israel. Y evidentemente Balaam, siendo un profeta del Señor, viene y le dice, ok, espera un momento, déjame consultar con el Señor para ver qué opina el Señor sobre esto. Entonces Balaam busca al Señor y el Señor claramente le dice, no, o sea, no puedo hacer eso, este es mi pueblo, Entonces Balac regresa a Balaam y viene y le ofrece dinero, o sea, le ofrece posesiones para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces Balaam le dice, no lo puedo hacer. Balaam estuvo resistiéndose una vez tras otra vez, él estaba resistiendo a esa tentación, a esa solicitud de maldecir al pueblo de Israel. Y por último, insistieron tanto que viene y le dice, Balaam le dice al Señor, voy a ir con ellos, y el Señor le dice, ok, ve con ellos, pero haz lo que yo te diga. O sea, de una vez el Señor le advirtió, si vas a ir con ellos, vas a tener que estar buscándome y consultándome todo el tiempo. Pero a una palabra bastante clara, y dice que el Señor estaba molesto, estaba bravo, estaba enojado con Balaam por hacer eso. Y es tan explícito que dice que el Señor le dio una burra, y la burra en la que Balaam se montó, o sea, en que el profeta se montó, ¿no? Sí, en que el profeta se montó para ir con ellos a hacer eso. Empezó a, digamos, la burra le habló a Balaam, o sea, fue una señal que él tuvo durante ese proceso de desobediencia, donde el Señor le estaba diciendo, hey, lo que estás haciendo está mal. Y lo primero que esto impactó cuando yo estaba leyendo esto eso se parece un poquito a cómo somos nosotros. Tenemos en nuestro corazón, ok, queremos hacer algo, queremos ver algo, queremos ir a alguna parte, queremos un trabajo, queremos un proyecto, y nos basamos mucho en nuestra propia idea. Podemos seguir yendo al Señor y eso está bien, pero llega un momento en que el Señor te dice primero, no lo hagas. Cuando tú dices sí lo hago, ¿verdad? Tú vas a ejecutar, pero te empiezas a encontrar oposición y uno se empieza a preguntar, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué tengo tantos tropiezos? Y es muchas veces el Señor diciéndote, ese no es el camino que tú debes tomar. Pero el Señor está ahí, importante, está caminando contigo, él te dice, exacto, este no es el camino, pero busca de mí y yo te ayudaré a regresar al camino que yo quiero para ti. Ok, importante. Fíjate, mencionaste aquí varios elementos que me recuerdan a otro importante personaje, quizás el más importante de la historia, a Jesús, porque me mencionas que Balaam montó un burro, y montó un burro en camino a hacer algo importante. De igual manera hizo Jesús cuando entró a la ciudad. Y lo más importante que iba a hacer era sacrificar su vida en pos de que nosotros pudiéramos ser salvos luego de ese acto. También mencionas acerca de las tentaciones o las acciones que de pronto hubiesen puesto en tropiezo a Balaam. De igual manera, una similitud con Jesús, donde cuando él decidió dedicarse esos 40 días en el desierto a meditar, a buscar más de su papá,
porque iba a iniciar este proceso tan importante que era el proceso de la crucifixión y entregar su vida. De igual manera, él fue tentado, Jesús también fue tentado, y en este caso eso se puede ver como oposición a su misión o a su propósito, y de igual manera Balaam también enfrentó oposición. Ahora te pregunto, ¿qué quizás son las mayores diferencias que puedes sacar entre la historia de Jesús y Balaam que podemos aprender acerca de esa historia? Y bueno, eso es una muy buena pregunta, porque cuando Jesús estaba, estaba aislado, estaba en solitario, orando, el enemigo muchas veces le ofreció, le insistió 3 veces, y Jesús negó las 3 veces. Y cuando Jesús negó las 3 veces, estaba claro lo cual era su intención del Padre con él. Balaam se parece un poco más a nosotros, que aun cuando nosotros somos tentados, muchas veces nosotros accedemos a la tentación, y una vez que estamos en el fuego, dentro de la tentación, decimos, ok, ¿por qué nos está pasando esto? Eso es una gran diferencia para mí. Y el hecho, aprovechando la coyuntura de lo que dice, el factor de obediencia versus desobediencia. Jesús fue obediente. En el caso de Balaam, comenzó con desobediencia, pero luego ahora vamos a adentrarnos en las lecturas del número 23 y 24, donde nos muestra que en realidad, pues al final decidió ser obediente. Sí, y bueno, mencionando eso, número 23, voy a retomar el texto, ¿no? Porque el rey siguió insistiendo, el rey Balac siguió insistiendo con él, y así es el pecado. El pecado insiste, y si te niegas por un lado, te va a buscar por otro, por lo que sea tu lado flaco o tu lado débil, siempre te va a tratar de alcanzar, ¿no? Hay una parte donde dice, incluso, escuchen esto, Balaam en algún momento pudo haberse visto débil y casi cayendo en la tentación, porque le dice Balaam al rey, construyeme aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. O sea, como que estaba empezando a caer en su juego. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde y te diré lo que Él me revele. Cada vez que el profeta Balaam iba a hablar con el Señor, regresaba diciéndole al rey, le decía, yo no puedo maldecir a Israel, no puedo maldecir a Israel. Eso lo hizo ese profeta por 3 veces, en 3 oportunidades. Y cuando llegó a esa tercera oportunidad, ya me imagino Dios harto de que regresara a él, a buscarlo, a preguntarle si podía hacer eso, el Señor le dijo, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Este fue el versículo que como que atrapó mi atención por completo cuando yo estaba leyendo esta historia y me hizo establecer esa diferencia que acabamos de hablar. Jesús versus nosotros como humanos, o Jesús versus el profeta Balaam. ¿Me explico? Porque claramente Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Pero Jesús fue el Cordero sin mancha, fue perfecto, caminó sobre la tierra siendo Dios para ponerse como nosotros, para morir en la cruz y para resucitar al tercer día para redimirnos y salvarnos de nuestro pecado. Entonces esto fue lo que me marcó. Y exactamente la última pregunta. Me gusta cuando en la Biblia hay preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas me hacen capturar la atención de decir, quizá esta pregunta me la puedo hacer yo. Dice, ¿acaso alguna vez Dios, hablando de Dios, habló sin actuar? ¿O acaso alguna vez prometió sin cumplir? Y la promesa que aquí Dios estaba hablando era la promesa que estaba sobre su pueblo. ¿Cómo Dios iba a maldecir a su pueblo si ya tenía una promesa de llegar a esa tierra prometida
y de establecerse en ese lugar nuevamente. ¿Me explico? Entonces es lo que quiero resaltar. Y más adelante en el 26 dice, así que Balaam, ya cuando el profeta escucha eso de Dios y viene y se lo va a decir al rey, le dice, Balaam fue al rey y le dijo, no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara. Me gusta que al final de la historia es como si el profeta Balaam asumió el carácter y la firmeza. O sea, pudo ser desobediente, por eso me gusta, porque se parece a nosotros. Pudo ser desobediente, pudo verse tentado, pero de ir y regresar al Señor todo el tiempo, las veces que sea, él asumió un carácter firme y asumió una posición donde es como si le dijera al rey, ya no puedo seguir con esto. Te dije que no puedo maldecir al pueblo de Israel y no voy a seguir trabajando contigo, algo así. No, y que está demostrando carácter. Yo pienso que sí, esa es la identidad, parte de las cualidades de la identidad de Cristo, que la recibimos, que la tenemos cuando hemos declarado que el Señor es nuestro Salvador y nuestro único y exclusivo Salvador, y aceptamos entonces la justificación por la fe. Pues aceptamos la identidad de Cristo, y parte de las cualidades de esa identidad son tener firmeza, tener coraje, resistencia a lo que se opone a Dios, en otras cosas ser obediente y más que todo ser claro en términos de la comunicación. Jesús habló en un lenguaje muy pueblerino para la época, para que las masas entendieran, porque los más educados lo podían entender, pero de pronto el pueblo que no tenía nivel de educación de la jerarquía más alta, pues él les habló de esa manera. Y yo creo que parte de lo que están mencionando, él fue muy claro en su comunicación, diciendo no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. El Señor fue muy claro y dijo estas cosas y yo lo voy a obedecer. Sí, pero fíjate la diferencia. ¿Qué tal si Balaam, bueno, era un profeta y quizás eso era parte de su ADN, ir al Señor y preguntar y como consultar siempre con el Señor, Señor, ¿será que esto es lo correcto? Pero ¿qué tal si él no hubiese ido a esa fuente? ¿Tú crees que claramente hubiese caído en la tentación? No a la sexta vez, a la primera. Probablemente, ¿cierto? Refuerza un poco lo importante para nosotros como seres humanos, como mortales, lo decimos coloquialmente, es de siempre ir a la fuente. Muchas veces estamos en como disyuntivas mentales de hago esto o hago aquello, hago este negocio o me voy con esta persona o inicio esta relación. Puedes estar pensando, no sé, vas a iniciar una relación con alguien y no sabes si es la persona correcta. Ve a la fuente, ponte de rodillas, ora al Señor, ora por esa persona. Y quizá no te va a tomar una vez, te va a tomar varias veces. Sí. Totalmente. Así que, wow, brutal. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos dialogado, si puedes resumir en varios puntos la importancia de esta historia, ¿qué le dirías a nuestra audiencia? Sí, antes de dar esos puntos clave al final, yo quisiera hablar porque el resultado de la obediencia, el carácter, de la firmeza que hablamos, empezamos hablando del profeta Balaam como quizás desde un tono negativo, ¿no? Desobediencia, como hablamos de la tentación, pero él fue obediente hasta que llegó. O sea, esta historia tiene un final feliz. Y es lo que y nos gustan las historias con final feliz. Claro, a todo el mundo le gusta. Entonces, queremos resaltar esto porque es lo que puede hacer el Señor en nuestras vidas cuando seguimos yendo a Él y cuando seguimos siendo obedientes. Dice número 24:1. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, luego de tanto intento, ¿no? Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta, miró al desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje.
Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye la palabra de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso, del que se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Y luego sigue hablando maravillas de Israel. ¿Qué hizo el Señor? Le aclaró su vista, le dio una visión diferente del pueblo de Israel, le dio una revelación. Y eso para él como profeta, yo me pongo en su lugar, si yo soy un profeta y el Señor me da una revelación, eso es como que, wow, es un regalo grande. Y ese es el resultado de la obediencia. El resultado de la obediencia es el regalo más grande que el Señor nos puede dar, es que sigamos con Él, que veamos los resultados de las cosas por las que estamos orando, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Más adelante, obviamente el Señor le sigue revelando de su pueblo, y Balaam va y le dice al rey Balac, le dice: ¿no recuerdas lo que le dije a tus mensajeros? Aunque me diera un palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Entonces, es una forma magistral de cerrar, es como decimos un mic drop. Tiró el micrófono y dijo: me voy, ya no voy a seguir jugando contigo. Y fíjate que también nos recuerda que cuando conocemos con quién andamos, con quién caminamos, pues podemos fácilmente reconocer las cosas que no nos convienen. Y él dice: mira, sabes que yo no necesito nada de eso, porque yo camino con el Todopoderoso, yo camino con el Dios que creó la tierra, que creó los cielos, y Él ha bendecido este pueblo, y yo no puedo ir en contra de tan magnífico ser. Así que es también otra cualidad más, que cuando aceptamos la identidad de Cristo, nos podemos fácilmente reconocer, aunque seamos tentados, aunque de pronto entremos en desobediencia, podemos llegar a un punto de reflexión de decir: ¿sabes qué? Nada de este camino que estoy a punto de recorrer me conviene. Claro. Y reflexiona y vuelves a la fuente, vuelves al camino donde debiste haber estado siempre. Así que, qué bonita historia. Sí, me pareció bastante, y lo mejor, bastante aplicable a nuestra vida cotidiana. Para cerrar, los puntos, me preguntaste cuáles son mis puntos claves, y los tengo. Para mí, obediencia, carácter en la tentación o firmeza, y lo otro, como se llama este episodio, es que tenemos un Dios que no cambia. Dios es el mismo siempre, siempre. Él, por más que lleguemos y queramos torcer su voluntad con nuestro deseo, Él siempre va a mantenerse firme. Igual así por medio de un no, porque ya sabemos por la canción que te gusta que Dios dice sí, amén, pero también a veces Dios nos dice: ok, no es el momento. Dios se mantiene firme, pero siempre por nuestro bien. Entonces, ese Dios que no cambia es el Dios que te mantiene caminando con Él. Aun cuando te diga que no, Él te va a mantener caminando con Él para que tú sigas viviendo ese propósito que ya tiene en tu vida. Así que con esto yo creo que cerramos el episodio. No sé si tienes algo más que agregar. No, simplemente agradecerte por haberte tomado el tiempo de haber estudiado estos capítulos, ¿no?, del libro de Números, haber tomado el tiempo de haber reflexionado sobre esto y habernos compartido tan bonita historia. Yo la verdad todavía estoy en este proceso de aprendizaje, y esto será hasta el último día que yo comparta con ustedes en este plano físico, donde ir aprendiendo y extrayendo cómo cada historia que se cuenta en la Biblia, que fue inspirada a través del Espíritu Santo por estos 40 autores, hablan sobre la identidad de Cristo, habla sobre Cristo todo el tiempo. Así que te agradezco. Si este episodio ha sido de bendición para ti, pues primeramente quiero y nos gustaría que nos des un me gusta o un like, nos ayudes a mover con ese like o me gusta, nos ayudes a mover el contenido en la plataforma de YouTube. De igual manera, presiona la campanita para que no te pierdas nada del contenido
nuevo que podamos estar publicando. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales como Arepa como Fongo en todas ellas. Y por supuesto que si tienes alguna petición, tienes necesidad y quieres que nosotros pues, tomemos de nuestro tiempo para orar por ti como hermanos que somos en la fe, pues déjanos un comentario en la caja de comentarios aquí abajo. De igual manera, cuéntanos qué te pareció esta historia, si la conocías, si no la conocías, si de alguna manera viste otros puntos luego de haber hecho las lecturas de números 23 y 24 y ver qué piensas. Si tienes dudas o preguntas, pues también siéntete en la libertad de colocarla ahí. Sin más nada que decir, Diego. No, nada. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Somos Arepa como Fongo y me gustaría escuchar de ustedes, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Y antes de que se me olvide, si el contenido del día de hoy te ha sido de bendición y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha sido levantado de entre los muertos por su Padre, hagamos la siguiente oración y sé salvo hoy mismo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Sé salvo.